Y entonces empezamos a ver qué eran las cónicas primero, que eran las secciones, o sea, la curva que resulta de la intersección de una superficie con un plano, eso le llamamos sección. Lo habrán escuchado en los albañiles o los maestros mayores de obra, cuando dicen, ¿qué sección tiene ese caño? Y si bien hablan del diámetro, la sección es la circunferencia que resulta del caño. Bueno, entonces vimos, primero vamos a volver acá. Dependiendo de cómo ese plano corte al cilindro, al cono, perdón, circular, recto, de doble hoja, si es paralelo a la base, si es, no es paralelo a ninguna generatriz, si es paralelo a una generatriz, si es paralelo a dos generatrices, entonces tenemos las distintas cónicas. Y empezamos a estudiar la circunferencia. También la vamos a estudiar como ecuación general de segundo grado. A partir de la ecuación general de segundo grado la vamos a comparar esa ecuación y la vamos a estudiar para ver cuándo es una circunferencia, cuándo una parábola, etc. La circunferencia como lugar geométrico es el lugar de los puntos del plano cuya distancia a un punto fijo es siempre la misma. Es algo súper básico, pero le recordamos. Acá estamos la deducción de la ecuación canónica. Nosotros en la circunferencia directamente arrancamos con una circunferencia de centro HK y radio R. Y se puede hacer en forma vectorial la deducción de la ecuación diciendo que CP tiene que ser siempre igual al radio, o sea, el módulo del vector del centro a cualquier punto de la circunferencia, tiene que ser constante igual al valor que llamamos radio. De ahí sale esta deducción. Hay quienes hacen directamente por Pitágoras, llamando a esto x menos h, a esto y menos k, y a esto r, y entonces por Pitágoras, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado tiene que ser igual a r cuadrado. Si desarrollamos este cuadrado, nos queda esta ecuación general, a donde llamamos a 2h le llamamos d, a menos 2k le llamamos e, y a toda esta suma de números sueltos, de términos independientes, le llamamos f. Y entonces la ecuación general de la circunferencia queda de esta forma. Entonces, ¿cómo reconocemos la ecuación de una circunferencia? Tiene el coeficiente coeficiente A, o sea, el de x cuadrado, igual al c de y cuadrado, en valor absoluto y en signo. No tiene término rectangular, o sea, no aparece x por y. O sea, el término rectangular igual a 0, b igual a 0. Pero dijimos que podía haber también verificarse que esa circunferencia se llame degenerada o deformada, porque en realidad no tiene representación real, aunque es una circunferencia algebraicamente. Eso va a suceder cuando esa circunferencia va a tener radio real, cuando se cumpla esto, d cuadrado más e cuadrado menos 4a por f mayor que 0. Hicimos ejemplos y vimos algunos. Aquí también analizamos cuando la ecuación general correspondía a la circunferencia y los casos particulares. Cuando tiene el centro en el origen, la ecuación canónica queda x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Y cuando está sobre el eje x va a faltar la y cuadrada, va a aparecer solita, y cuando tenga sobre el eje y, la x cuadrada va a aparecer solita. No hace falta estudiar de memoria esto. Esto se van a cansar de ver, así que se van a aprender de memoria sin necesidad de estudiarla. ¿Alguien me habló en el chat? Ay, yo te puedo creer, todavía no está habilitado. Mala mía. Bueno, vamos a parar acá un ratito y a ver si... ¿Necesitan ver ya lo del chat? ¿Lo del aula? Porque me cuesta, eso me marea. No, profe, no hay problema, síganme. Ah, bueno, mejor. Eso. Ahora sin falta hago. En realidad tendría que hacer alguien, pero bueno. ¿Dónde estábamos? Por acá, más o menos. No, más antes, pero bueno.
habíamos hecho esto, y después en los casos particulares sí empezábamos parábola. La definición de la parábola como lugar geométrico. Lugar geométrico de los puntos del plano que tienen igual distancia a una recta fija llamada directriz y a un punto fijo llamado foco. Nosotros hasta ahora estudiamos la parábola como la gráfica de la ecuación de segundo grado. No dijimos nada de geométricamente qué características tiene, ¿sí? Y entonces lo primero que vemos es que si está en el aire nomás esa directriz, ese punto, siempre se va a tener que verificar que la distancia a la directriz sea igual a la distancia al foco. Eso lo expresamos como el módulo del vector FP tiene que ser igual al módulo del vector AP. Porque recordemos que si estamos hablando como en forma vectorial, la distancia no es otra cosa que el módulo del vector. Entonces después estudiamos cómo construir la parábola por puntos, bastante nos centramos en eso, hicimos varios ejemplitos así, trazando las circunferencias. La deducción de la ecuación, lo primero que hacemos es, los únicos datos que tenemos son la directriz y el foco. Entonces tenemos que armarnos un sistema de ejes coordenados. Para empezar la deducción, vamos a ubicar el vértice en el origen, o sea, esta primera deducción va a corresponder a una parábola con vértice en el origen. Para eso trazamos por el foco una perpendicular a la directriz y ese va a ser nuestro eje X. Por la mitad del segmento que forma la directriz con el foco trazamos el eje Y. Entonces ese puntito es el vértice, va a pertenecer a la ecuación y le vamos a llamar 0, 0. Perdón, va a pertenecer a parábola. ¿Por qué? Porque está a la misma distancia de la directriz que del foco. Y luego empezamos recordando, porque eso mismo vamos a hacer con la elipse y con la parábola, con la hipérbola. ¿Qué propiedad tienen los puntos de la parábola? Cualquier punto de la parábola, para cualquier punto de la parábola, para todo punto de la parábola, va a existir un punto A, que es el pie de la perpendicular que baja desde el punto hasta la directriz. La perpendicular, el pie es donde toca. Ese punto A va a tener coordenadas menos p sobre 2 porque está sobre la directriz y porque está a la altura del punto que tiene coordenadas genéricas x, y. Y además todos esos puntos van a verificar que la distancia al foco, o sea el módulo de FP, va a ser igual a la distancia a la directriz, o sea el módulo de AP. Entonces escribimos en coordenadas cuánto valen AP y FP, cuánto vale el módulo de FP y de AP, e igualamos estas dos expresiones porque eso es lo que tienen que cumplir los puntos de la parábola. ¿Me dice algo por el chat? Bueno, gracias Almirón Gabriel. ¿Es el del año pasado o es el mismo? Está bien. Es el mismo, el mismo. Este año no trabajé nada nuevo. O sea, igualamos, elevamos al cuadrado miembro a miembro, desarrollamos este cuadrado, cancelamos los términos semejantes, que son estos y estos, y dejamos y cuadrado al lado izquierdo y pasamos esto al otro lado sumando y llegamos a la ecuación canónica. Y cuadrado igual a 2px. Repito lo que les dije del p. Nosotros adoptamos la opción, porque es una opción, de llamar p a la distancia directriz foco. Entonces la fórmula va a quedar 2px. Hay otros libros, otros autores que llaman p a la distancia del vértice al foco o del vértice a la directriz. Y entonces la ecuación les queda y cuadrado igual a 4px. Hay que saber quién es p. En la curva estudiamos que es tangente al vértice, es simétrica respecto del eje X, no es simétrica respecto del eje Y. Es simétrica, bueno, acá está lo que acabo de decir, existe solamente para los X mayores o iguales que 0. O sea, esta ecuación de esta parábola solamente existe para los X mayores o iguales que 0. En esta zona no va a estar.
Miren que dice, rayamos la zona en la que la curva no puede existir. Después en el examen se confunden. De última, si quieren rayar donde va a existir, tienen que aclarar. Existe donde está rayado. Estuve corrigiéndolo. Cuando corregí los parciales me llamó mucho la atención que decía la expresión, por ejemplo, del sistema de ecuaciones simbólico. Escribían el sistema. No lo escribían en forma matricial y en el siguiente renglón decían en un sistema crameriano si m es igual a n y el determinante de a es distinto de 0. Y nunca dijeron que era m, que era n, que era a. Es muy importante decir, contar qué es, si no, no tiene gracia. Si no, son números o letritas, en realidad. Bueno, dijimos que el lado recto, y esto vale para todos, es una cuerda, o sea, un segmento que toca la parábola en dos puntos, que pasa por el foco y es perpendicular al eje, en este caso al eje X, que es el eje focal. Podría no ser el eje X, podría ser el eje focal. Llegamos, después de esta deducción, a que el lado recto mide igual a 2p, y que eso nos sirve para... con la fecha de los parciales, 5 de julio uno y después de la votación el otro. Me estaban preguntando cuándo son los recuperatorios. Esto nos va a servir para graficar, porque yo marco la directriz, marco el foco, en la mitad marco el vértice, y del foco levanto la medida de P para arriba para abajo, ya tengo 3 puntos. Con 3 puntos ya tengo idea de más o menos la forma de la curva de la parábola. Hasta ahí llegamos, ¿verdad? ¿Esto alcanzamos a dar? Sí, eso Recuérdenme. mismo, profe. Bueno, ¿cómo quedan las ecuaciones de parábolas en distintas posiciones, pero siempre con el vértice en el origen? La parábola, la ecuación de una parábola, que en lugar de tener ramas hacia la derecha, o sea, abrazando el eje X positivo, tiene la rama hacia la izquierda, o sea, abrazando el X negativo, va a ser y cuadrado igual a menos 2px. Ya se deduce que el eje que abraza es el que está elevado a la 1. ¿Sí? Por lo tanto, si quiero hallar la gráfica de una parábola que abraza el eje Y, la ecuación va a ser al revés, x cuadrado igual a 2pi, que es la que solemos manejar más porque trabajamos después como función cuadrática. Y igual a tal cosa, cuando despejamos Y. Y con la rama hacia abajo va a ser x cuadrado igual a menos 2pi. Hicimos ejemplos y después vimos esto, que vimos que la relación entre A, el coeficiente de la ecuación cuadrática, y P. Son inversos. O sea, a medida que crece P, disminuye A. Y si disminuye A, las ramas de la parábola se abren. Disminuye A en valor absoluto, ¿no? Porque puede ser para abajo también. Ahora vamos al tema nuevo de hoy. Recién arrancamos. Fórmulas de traslación. Esto nos va a servir para todas las tres cónicas que nos falta ver, para obtener las ecuaciones cuando el centro no coincide con el origen de coordenadas, el centro o el vértice. Entonces van a ver acá que tenemos dos sistemas. Está medio incómodo porque los nombres son horribles. Algún día voy a cambiar. Hacen confundir dos sistemas coordenados desplazados uno del otro. Uno es el XY mayúscula, que está aquí, están aquí los ejes, ¿sí? Entonces un punto P en referencia a ese sistema XY mayúscula va a tener una coordenada X mayúscula, una coordenada Y mayúscula. ¿Se entiende? Este mismo punto P referido a este sistema de ejes tiene coordenada X esta medida e Y esta medida mayúscula. Pero si hay otro sistema de ejes X0Y minúscula que tiene los ejes paralelos a estos otros, las coordenadas del punto P en referencia a ese otro sistema van a ser X minúscula e Y minúscula. Queremos buscar qué relación tienen los dos sistemas para hacer el cambio de coordenadas. Y entonces vemos que la medida X, la coordenada X mayúscula, la distancia en que están los ejes Y
Los dos ejes de las Y es H, y la distancia a la que están los dos ejes de las X es K. Esa es la medida que los separa a la horizontal y vertical. Entonces, esta X mayúscula es igual a la X minúscula menos H. O sea, es este valor grande menos la distancia que separa los ejes. Y análogamente, la I minúscula, perdón, I mayúscula es igual a la I minúscula menos K. Y esta va a ser la relación que vamos a usar para cambiar de sistemas de coordenadas. Porque si yo tengo la parábola de ecuación x cuadrado igual a 2pi, o sea, tengo una parábola cuyo vértice coincide con el 0, 0 del sistema x0y mayúscula. O sea, esta en particular tiene la ecuación x cuadrado igual a 2p por i mayúscula, todo mayúscula. Quiero encontrar cuál va a ser la ecuación de esta misma parábola con referencia al otro sistema, al sistema x y minúscula. Entonces lo único que hago es cambio esa x mayúscula por x menos h. Y esa i mayúscula por i menos k, que es lo que recién obtuvimos, que era la relación entre los dos sistemas. Y desarrollando este cuadrado y aplicando la distributiva aquí, me queda esta ecuación. Ven que desarrollo el cuadrado, aplico 2pi, 2pk, traigo todo al lado izquierdo, ahí tengo una mosca molestando. O sea, igualo a 0 para poder transformarla en la ecuación general. Y me queda esto. Acomodo primero el término cuadrático, cuyo coeficiente se llama a, siempre el coeficiente del término cuadrático es a. Luego el término cuadrático en i. ¿Hay o no hay? No hay. Luego el del lineal en x, menos 2h igual a d. Luego el término lineal en i, menos 2p igual a e. ¿Por qué le ponemos esos nombres? Porque ya sabemos que en la ecuación general de segundo grado, el coeficiente de x cuadrado es a, el de x sola es d, el de y sola es e. Y h cuadrado más 2p por k son números. O sea, todo esto forma el término independiente f. Y acá obtuve entonces cómo es la ecuación general de una parábola que tiene eje paralelo al coordenado. En particular, esta abraza el eje Y. Abraza un eje paralelo al Y. ¿Qué características tiene? Si comparamos esta ecuación con la ecuación general de segundo grado, vemos que hay una sola variable cuadrática. O sea, a mí me dan una ecuación de segundo grado en dos variables y ya sé hasta ahora reconocer cuándo es una circunferencia y ahora voy a saber reconocer cuándo es una parábola. Entonces, una parábola tiene un solo término cuadrático. Si está al cuadrado solamente la x, entonces abraza un eje paralelo al y. Y si aparece solo el término cuadrático en y, abraza, es un término coloquial que usamos, que se entiende qué quiere decir, abraza un eje paralelo al eje x, o sea, está acostada. Entonces, ¿cómo reconocemos las parábolas? Falta un término cuadrático. ¿Estamos? Si falta la i al cuadrado es porque tiene ramas verticales. Si falta la x al cuadrado es ramas horizontales. ¿Estamos te o no? Sí, profe. Sí. Ay, yo también tengo mucho sueño hoy. Me tomo otro matecito. Bien, terminamos parábola entonces. ¿Sí? No hay ejercicio parece de esto, pero bueno, en el práctico van a ver mucho. Es fácil de detectar porque tiene un solo término cuadrático. Y graficarla la pueden pasar a la forma canónica fácil despejándola ahí primero. Ustedes van a aprender eso en la práctica. Bien, seguimos.
Elipse. La más linda de todas. Para mí. ¿Qué es la elipse como lugar geométrico? Ustedes saben que la elipse, bueno, la parábola también, ¿verdad? Que la parábola es una curva y después una superficie que se usa muchísimo, porque tiene muchas propiedades geométricas que pueden ustedes mirar en el otro apuntecito que hay sobre cónicas, que dice cónica en ecuaciones paramétricas, ya les vamos a habilitar. Ese está centrado, en, aparte de dar en forma paramétrica, en dar las propiedades geométricas de las curvas. ¿Qué es la elipse? Es el lugar geométrico de los puntos del plano tales que la suma de las distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. O sea, ahora tenemos en lugar de una directriz y un foco, dos focos. Todos los puntos de la elipse verifican que la suma de las distancias a los dos puntos fijos es constante, o sea, es siempre la misma. Por eso, con esa propiedad básica se ideó un método que tiene años, siglos, que se llama método del jardinero, y es para construir mecánicamente, podríamos decir también por puntos, una elipse. ¿Cómo se hace? Se fija los dos focos, se eligen los focos, se toma un hilo cuya longitud le vamos a llamar 2A, y esa 2A es justamente la medida que yo quiero que tenga la suma de las distancias. Cuando más pequeño sea el hilo, más chiquita va a ser la elipse, ¿sí? Y después se van a dar cuenta que cuanto más separados los focos, más huevona, digamos, más estirada la elipse. Es cuando se tienden a juntarse, se va transformando cada vez más en una circunferencia. Y cuando están juntos es una circunferencia. Entonces, dados los focos, se toma un hilo con la medida de 2A, la que yo quiero dependiendo de la elipse que quiero lograr. Y se lo fija ese hilo en los dos extremos de los focos y se va desplazando el lápiz por dentro del hilo. No pudiera hacerlo, en la clase lo hacía normalmente. Le hacía sacar el cordón a los alumnos y trazábamos en el pizarrón. Ya ustedes no me conocieron en esa época porque ya son hijos de la virtualidad. Qué bárbaro, ¿eh? Creo que algún día nos vamos a ver, pero mientras tanto. Entonces, por ejemplo, tengo el hilo sujeto acá a los extremos y ahí marco este punto. Después lo cambio, muevo el lápiz y con el hilo mantiene la longitud, entonces la distancia a este foco se va a cortar y se va a alargar acá y me va a generar esto, porque la suma sigue siendo la misma. Voy desplazando el lápiz puesto aquí dentro del hilo y ahí voy generando la elipse. Entonces, ¿quién es que me está hablando? Los que usaban zapatos que... bueno, no hacía falta que todos tuvieran. Me parece ese cuadrito, por eso salgo. No hacía falta que todos tuvieran cordón, uno nomás, con uno ya estaba. Qué aparatos que son. Bien. Esa es la construcción mecánica, sirve para hacer en el plano y también sirve para hacer, como dice bien claro el método del jardinero. Cada vez que leo el chat, se me aparece un cuadradito, por eso es que a veces no leo. También sirve para hacer en el piso elipses gigantes. Por eso los jardineros lo habrán usado y de ahí habrá quedado el método. Bien. Vamos a la deducción de la ecuación. Ya me quedo así con esta forma del PowerPoint, así escribo porque me da como tranquilidad. Deducción de la ecuación. Primero, el único dato inicial que tenemos es 2 puntos, pero si no tenemos sistema de coordenadas, esos 2 puntos están en el aire. Tenemos que tener algún dato para saber qué relación hay. Lo que tenemos que tener es 2A. Ay, me dejan hinchar. Un minutito.
Le bajo el volumen y no bajo el de las notificaciones. Entonces, dado los focos, tengo que tener los focos y tengo que tener la medida 2A, que es la que me va a dar si es más chica o más grande. Y también me va a dar la separación entre los focos. Vamos a trazar el eje 0x pasando por los dos focos. Ese va a ser nuestro eje focal. En principio vamos a hacer la deducción de la ecuación de una elipse que tiene el centro en el origen. Entonces voy a pasar a pasar el eje X, voy a llamar eje X, al eje que pasa por los focos. Por la mitad voy a hacer pasar el eje Y. Entonces, como les decía, el centro va a quedar en 0, 0. Vamos a llamarle, eso es lo que estoy diciendo acá, ¿ven? Tomemos como eje 0x la recta que pasa por los puntos fijos y como 0y a su simetral o mediatriz. Simetral o mediatriz, esto se familiariza, no es otra cosa que la recta que divide por la mitad F1, F2. Eso es la mediatriz, supongo que deben saber ya de la secundaria. Al foco 1 le voy a poner coordenada C0. Acá no escribo porque está el dibujo más allá. Al foco 2 le voy a poner coordenadas menos C0, o sea, esta medida la vamos a llamar C. Y entonces, y 2A es la constante. Acá repetí al final, miren. No sé para qué escribí allá. Esta deducción es larga, así que me prestan atención. ¿Estamos? Tengo el eje X, el eje Y, acá el medio, acá el foco 1 que tiene coordenada C0, acá el foco 2 que tiene coordenada menos C0. ¿Qué sé de la elipse? Que para todo punto genérico de la elipse, suponemos que este punto pertenece a la elipse, ¿qué se tiene que verificar? ¿Qué dijimos que se tiene que verificar? Que la suma del La punto de los suma focos de las es constante. distancias, claro, la suma de las distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante, o sea que ρ1 más ρ2 tiene que ser igual a 2a, ¿sí? Porque ρ1 es la distancia al foco 1, ρ2 la distancia al foco 2. Esa es la condición inicial. Ay. Esa es la condición inicial. Entonces con eso me voy a orientar. Por eso voy a tener que buscar primero cuánto valen ρ1 y ρ2. Bien. ρ1 al cuadrado. Ya lo trabaja al cuadrado. Podría trabajarlo con raíces, pero nos complica más. Entonces, ¿qué hacemos? Ya trabajamos con ρ1 al cuadrado. Miren. F1P, foco 1P, es el vector foco 1, F1P. Cuyo módulo al cuadrado es igual a ρ1 al cuadrado. Por Pitágoras, ¿cuánto mide ρ1 al cuadrado? Que es la hipotenusa de este triángulo que está acá. Por Pitágoras va a ser, como es la hipotenusa, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Este cateto que está más vertical es i cuadrado. ¿Sí? El cateto es i, al cuadrado es i cuadrado, es esto. Y esta medida al cuadrado va a ser x menos c al cuadrado. ¿Por qué? Porque la coordenada, la abscisa de P es x. La abscisa de F1 es c. La diferencia entre los dos es x menos c. Entonces, ρ1 al cuadrado va a ser igual a x menos c al cuadrado más i cuadrado por Pitágoras. Ahora, mirando aquí, ρ2 al cuadrado, mirando en este otro triángulo, a ver si lo puedo hacer en verde, en este otro triángulo, en verde, ahí. En este otro triángulo, ρ2 va a ser la hipotenusa de este triángulo.
Entonces también por Pitágoras, ρ2 al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Este cateto sigue siendo I, me queda I cuadrado, y este otro cateto ahora es X más C, porque la coordenada, la abscisa de P es X, y como está del otro lado, la distancia hasta el otro foco es C. Y entonces este cateto va a ser la medida de X más la de C. Por lo tanto me queda que ρ2 al cuadrado es igual a X más C al cuadrado más I al cuadrado. ¿Estamos hasta ahí? Quiero que me digan si entendieron de dónde saqué eso. Sí, Sí, profe. profe. Además dice el módulo de F1, F2, que es la distancia entre los focos, como dijimos que la coordenada era C, lo podemos sacar así vectorialmente o directamente decir que es igual a 2C porque le llamamos C a la coordenada de los focos, a la X de los focos, a la abscisa. Además, por lo que dijimos acá arriba, módulo de F1P, que es ρ1, más módulo de F2P, que es ρ2, tiene que ser igual a 2A. Esto es lo que tiene que cumplirse para que el punto pertenezca a la elipse. ¿Sí? O sea, esto viene con esto. Bueno, acá ya empezamos a usar algunas cosas de geometría. Dice, como en todo triángulo, cada lado es menor que la suma de los otros dos. Eso es una propiedad geométrica de cualquier triángulo, si no, no existe. ¿Sí? Fíjense si este lado fuera mayor que la suma de estos dos. Sí, está bien. Si este lado fuera mayor, la suma de estos dos me daría... A ver. Sí, está bien. Cada lado es menor que la suma de los otros dos. Estoy diciendo macana. Cada lado es menor que la suma de los otros dos. Si yo sumara estos dos, ¿qué distancia me da? Supongamos acá. No puede ser mayor el tercer lado porque no se armaría triángulo. Es una propiedad básica para que se arme triángulo. Si no, no existe. Entonces, esta propiedad tiene que en todo triángulo, cada lado es menor que la suma de los otros dos y mayor que la diferencia. Esas dos propiedades vamos a usar, uno en la elipse y otro en la hipérbola. Cada lado es menor que la suma de los otros dos, entonces en este triángulo F2, P, F1, de lados ρ1, ρ2 y este otro que es 2C, sabiendo que ρ1 más ρ2 es igual a 2A, ¿qué se tiene? Que el lado 2C tiene que ser menor que la suma de ρ1 más ρ2. O sea esto, 2A mayor que 2C, o 2C menor que 2A, lo mismo. La cuestión es que llegamos a la conclusión de que A tiene que ser menor que C. Este dato que tenemos acá es importante. Quiero que ver si entienden de dónde salió. ¿Sí? Tengo este triángulo y como en todo triángulo cada lado es menor que la suma de los otros dos, en particular F1, F2, tiene que ser menor que ρ1 más ρ2. Pero ρ1 más ρ2 es igual a 2A. Y F1, F2 es igual a 2C. Por lo tanto, se va a verificar que 2A es mayor que 2C, con lo cual A es mayor que C. Todavía no vemos geométricamente quién es A, ya lo vamos a ver y vamos a entender. Esta relación tienen que guardar porque esto se cumple en la elipse, es lo que la caracteriza, que A es mayor que C. Lo vamos a usar después. Y de aquí vamos a sacar que ρ1 es igual a 2A menos ρ2. Paciencia porque es larga la demostración. Y esta se toma, ¿está? A ver, cuando les pedimos demostraciones de las ecuaciones, generalmente la de la hipérbola no damos porque es tan larga como esta y tiene más complicaciones, entonces, innecesarias. Entonces no la tomamos, pero la de la elipse y la de la parábola se toman, y la circunferencia ni hablar. Por eso cuando le queremos hacer un regalo le tomamos la circunferencia. Pero a mí me gusta tomarlo en la parábola. Bueno, la relación entonces aquí es A mayor que C.
y ρ1 es 2a menos ρ2. Si yo elevo al cuadrado esto, elevo al cuadrado miembro a miembro, me va a quedar que ρ1 al cuadrado, ρ1 al cuadrado es igual a 2a menos ρ2 al cuadrado, que desarrollando es 4a cuadrado menos 2a por ρ2, que me da menos 4a por ρ2, más ρ2 al cuadrado. ¿Estamos hasta ahí? Parto de que ρ1 más ρ2 es igual a 2a. Tengo en cuenta que a es mayor que c, lo voy a usar después. De acá despejo ρ1 y elevo al cuadrado miembro a miembro. Y aquí, perdón, una vez que hice esto, reemplazo ρ1 al cuadrado y ρ2 al cuadrado por lo que escribí acá arriba. Entonces, ρ1 al cuadrado es x menos c cuadrado más y cuadrado. Esto dejo como está y reemplazo ρ2 al cuadrado por x más c al cuadrado más y cuadrado. Por fin tenemos una demostración. Yo ya puedo cancelar y cuadrado porque aparece sumando de los dos lados. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Bien, profe. mirá. ρ1 despejo de acá, elevo al cuadrado miembro a miembro y ahora reemplazo ρ1 cuadrado y ρ2 al cuadrado por lo que escribí antes. Desarrollo los cuadrados. Desarrollo este, me queda x cuadrado menos 12x más c cuadrado. Y este me queda x cuadrado más 12x más c cuadrado. Y de los dos lados está x cuadrado, cancelo. De los dos lados está c cuadrado, cancelo. Y me queda, ¿qué cosa? ¿Me queda hasta ahora qué? Menos 12x igual a 4a cuadrado menos 4a por ρ2 más 2cx. Queda eso, ¿sí? ¿Cómo sigue? Pasamos al primer miembro, 4a por ρ2. 4a por ρ2. Ahora voy a escribir de vuelta la ecuación esa. ¿Me pueden dictar? ¿Se van a acordar o no? Menos 12x igual a 4a cuadrado menos 4a por ρ2 más 12x. Teníamos así entonces. Menos 12x igual a ¿qué era? 4a cuadrado 4 al cuadrado menos 4a más por 2 más 12x. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ¿qué hacemos? Traemos esto del lado izquierdo sumando. Y este pasa sumando al otro lado, lo cual me da 4cx. Entonces queda 4a por ρ2 igual a 4a cuadrado más 4cx dividido miembro a miembro por 4. Si divido miembro a miembro por 4 me queda a por ρ2 igual a cuadrado más c por x. Y entonces después elevo miembro a miembro al cuadrado. ¿Está? Entonces traigo este de este lado sumando, paso este al otro lado sumando, y como queda todo multiplicado por 4, divido todo por 4, y luego elevo miembro a miembro al cuadrado. Cuando elevo miembro a miembro al cuadrado, ya reemplazando, también ρ2 al cuadrado, por lo que es, elevo miembro a miembro al cuadrado, acá me va a quedar a cuadrado por ρ2 al cuadrado, que es esto. Igual a el cuadrado de esto que queda ¿qué? Cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo, 2a cuadrado por cx, más el cuadrado del segundo. Desarrollo este cuadrado ahora y aplico la propiedad distributiva multiplicando por a cuadrado. ¿A qué es igual el cuadrado de x más c? Cuadrado del primero, x cuadrado, multiplicado por a cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, multiplicado por a cuadrado,
más c cuadrado multiplicado por a cuadrado, más i cuadrado multiplicado por a cuadrado. Y de este lado tenía esto, que ya venía de arriba. ¿Está? Van a tener que después hacerse como una lista. Junto, divido por 4, elevo al cuadrado, desarrollo los cuadrados, reemplazando ρ 2 al cuadrado. Cancelo esto. Esto es una linda ecuación, es una linda deducción. Si yo paso las variables, todo lo que tenga variables, esta es la palabra que me ayuda, las variables al primer miembro y del otro lado dejo los números. ¿Cuáles tienen variables? Este y este. Este no tiene variables porque ahí C son números. Y este también tiene variables. ¿Estamos o no? ¿Y CX no, profe? ¿Cómo? ¿Esta ya la CX. cancelé? Esto es todo un término que está cancelado. Ah, ¿Está? No existe más, se fue. Entonces, al traer esto restando de este lado, saco factor común x cuadrado, que va a multiplicar a a cuadrado menos c cuadrado. O sea, cuando yo traiga me va a quedar así, y del otro lado me va a quedar así. Entre estos dos términos, saco factor común x cuadrado, que va a multiplicar a cuadrado menos c cuadrado. Y entre estos dos términos saco factor común a cuadrado, que también va a multiplicar a cuadrado menos c cuadrado. Entonces, dividiendo miembro a miembro, o sea, todo, bueno, quedó esto, ¿sí? Divido miembro a miembro por a cuadrado menos c cuadrado, piensen que tienen así. Y divido por todo, miembro a miembro, por esto. Estoy haciendo. Ya, estoy haciendo pausa. Me quiero poner más. ¿Qué pasa? Del lado derecho se va a cancelar todo. Vamos a cambiar el color. ¿Me va a quedar cuánto? 1. 1. Acá se va a cancelar a cuadrado. Y acá se va a cancelar el paréntesis. Y me va a quedar esto. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí o no? Sí. Y acá voy a usar la relación que les dije que sucedía en la elipse. Que A era mayor que C. Cuando dos números reales son uno mayor que el otro, como el conjunto R es denso, hay un número en el medio. En particular, va a haber un B, entre A y C va a existir un valor B, que va a verificar el teorema de Pitágoras con A y C. O sea, entre A y C hay infinitos números. De esos infinitos números, hay uno que va a armar lo que se llama una terna pitagórica con A y C. O sea, que vamos a mostrar, va a verificar el teorema de Pitágoras. Y como A es mayor que C y B está en el medio, no queda otra que A sea la hipotenusa y B y C sean los catetos. O sea, dados dos números, entre 2 y 4, siempre va a haber un número aquí, tal que 4 al cuadrado sea igual a ese número al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Como A es mayor que C, que de ahí vamos a usar lo que necesitábamos hoy, va a existir un número B que va a verificar esto. Va a existir seguro, porque hay infinitos números, y dado dos fijos voy a poder despejarlo uno en función de los otros dos que conozco. Por supuesto tiene que ser un número entre A y C. Entonces, esto nos indica que la relación entre A, B y C
va a ser la siguiente. Esta. B cuadrado igual a cuadrado menos C cuadrado. O sea, me va a permitir reemplazar A cuadrado menos C cuadrado por B cuadrado. Reemplazando entonces B cuadrado por A cuadrado menos C cuadrado, nos queda esta ecuación, que por fin es la ecuación canónica de la elipse. Sí. ¿Estamos hasta ahí? Respiren. Sí, profe. Miren que es todo álgebra en realidad, no nos vamos a morir acá. Ustedes por favor pasen en limpio todo esto, aclarando lo que yo aclaré. ¿Quieren sacar una foto? Porque eso no está en el apunte. Pero dice, pasando las variables del primer miembro y factoreando. Esto les dice yo de más nomás. Este dibujito está en el coso, en el apunte. Yo nomás no lo escribí. ¿Puedo pasar? Ahora vamos a ver qué significan en la gráfica A y B. Porque sé ya. Sé que 2C es la distancia entre los focos. Sé que 2A es el valor de la suma de las distancias a los dos focos. ¿Y quién es B? Bueno, vamos a analizar ahora la curva. Vamos a hacer un estudio. Por eso me gusta poner las cosas con diapositiva. Vamos a poner con diapositiva, más lindo. Vamos a estudiar primero igual que hicimos con la parábola, vamos a estudiar ahora la elipse. O sea, las intersecciones con los ejes, la zona de existencia, etc. Bien. Aquí las intersecciones con los ejes se van a hacer los vértices. Y bueno, igual la parábola también era el vértice. Pero podría no existir. Dada la ecuación de la elipse, ya sé que la ecuación de la elipse es x al cuadrado sobre un número al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. La ecuación canónica. Por ahora aprendemos esa. ¿Cuánto vale la intersección de esta elipse que estoy estudiando? Ojo que esto vale para esta elipse. ¿Qué característica tenía? Estaba en el centro, eje coordenado. El centro en el origen de coordenadas. Muy bien. Esta es la ecuación que obtuve acá. Es la ecuación de una elipse cuyo centro está en el origen de coordenadas. ¿Qué es el centro? El punto que divide en dos la distancia entre los dos focos. El medio, la mitad entre los dos focos. Ese es el centro. Bien. Para esta elipse, la intersección con el eje X se va a dar cuando Y sea 0. Si Y es 0, despejando X, me va a quedar X cuadrado sobre A cuadrado igual a 1. Paso el A cuadrado al otro lado, paso el cuadrado como raíz, y me da que cuando Y vale 0, o sea, sobre el eje X, el valor de X en la elipse, la intersección de la elipse con el eje X es más y menos A. Eso me va a dar dos puntos que voy a llamar A1 y A2. Ay, que se me fue. A1 y A2, A1 tiene coordenada A0 y A2 menos A0. A esos dos puntos después van a ver que le llamamos vértices mayores. Para la intersección con el eje Y le voy a dar el valor X igual a 0. Si X vale 0, queda Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Acá está mal, esto es B cuadrado. Paso B cuadrado al otro lado multiplicando. Y me queda que Y es igual a más menos B. Ese B que yo no sabía quién era hasta ahora, que era, yo armé B cuadrado igual a A cuadrado menos C cuadrado nada más. Ahora veo que me van a dar que es el valor donde corta al eje Y. En dos puntos, B1 y B2, uno tiene coordenadas 0B y el otro 0 menos B. Teniendo en cuenta la relación pitagórica que hablamos hoy, hace un ratito recién, acá está el dibujito de lo que les dije, A siempre es la hipotenusa,
C va a ser la raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado. ¿Y quién es C? ¿Qué era La C? distancia del centro a los focos. Del centro al foco, muy bien. Esa es la relación que va a haber. Estamos cuidando la garganta seca. Entonces, este valor A me va a dar 2 puntos, A1 y A2. Vértice mayor, los dos vértices mayores, perdón. Cuya distancia entre los dos se llama longitud del eje mayor, que me da 2A. Porque A para la izquierda, para la derecha. Este valor B que está dividiendo ahí cuadrado, me va a dar 2 puntos que vamos a llamar vértices menores, de coordenadas 0B y 0 menos B, cuya distancia entre los dos se llama longitud del eje menor, que mide 2B. C se va a hallar a partir de estos dos como la raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado. ¿Y qué me va a dar? La coordenada de los focos. Esto es, si yo tengo la ecuación, así hallo el valor de los focos. Y uniendo aquí, voy a armar la elipse. Acá está una elipse que está medio redondeada. No sé si hay un ejemplo o no. No. Por ahora no. ¿Se entiende hasta ahí? O sea, ¿a qué voy? Hoy estoy re lenta, ¿eh? No sé si se dieron cuenta. Profe, ¿y puede estar al revés? Digamos que la A está en Pará, Y sí, y puede la estar B. al revés. Tranquilo, tranquilo. Paso a paso. Sí. Al revés, ¿qué quiere decir? Que sea una elipse vertical. Y acá no les dije nada, yo... Acá no les dije nada, sí. Siempre puede estar en cualquier orden porque es una suma. ¿Ven? Y siempre el mayor va a ser el mayor. O sea, siempre el mayor va a ser A y el menor va a ser B. O sea, vos decís, aparece así. Hasta ahora aprendimos el ejemplo. Esta es la ecuación de una elipse cuyo vértice está, cuyo centro está en el origen. Esto es A cuadrado. O sea, A es igual a 4. O sea que aquí a 4 unidades va a estar el vértice mayor, 1, el otro. Esto es B cuadrado. Y ustedes van a decir, ¿cuál es A y cuál es B? El mayor es A. En la elipse, el mayor es A. A cuadrado, digamos. B cuadrado igual a 9, B igual a 3. 3, acá voy a tener B1, acá voy a tener B2. ¿Esa era la respuesta? Ah, pero y ustedes van a decir, siempre el mayor es A, ¿sí? Dependiendo de con qué variable esté, va a estar más acostado o más parada la elipse. Ya la vamos a ver igual. C, ¿qué era? C en este caso va a ser raíz cuadrada de 16 menos 9. Raíz de 7. ¿Cuánto es raíz de 7? 2, algo. Vamos a 2,3, 2,5. O sea que por acá va a estar un foco. Y por acá va a estar el otro foco. Y después vamos a aprender a hacer el lado recto, pero para que ya sabemos que la elipse va a venir así. Ahora cuando aprendamos el lado recto, vamos a aprender a hallar estos puntos. ¿Con qué medida se hallan estos puntos de acá? Y con esos puntos intermedios es más fácil dibujarla. ¿Estamos hasta ahí? Ahora van a observar cuando sigamos que A cuadrado es siempre el mayor, indicando, dependiendo de sobre a quién divide, me va a indicar en qué eje está. Hasta ahora entonces tengo una elipse que tiene el A cuadrado dividiendo X cuadrado, por eso está así acostada. Simetría. Fíjense que si yo pongo positivo, X positivo o negativo acá, Y positivo o negativo acá, va a verificar y va a dar el mismo valor. O sea, si yo despejara X en función de Y, y pusiera Y positivo o Y negativo, me daría el mismo resultado. Si despejara Y en función de X, pusiera X positivo o X negativo, me daría el mismo resultado.
sea, nada cambia cuando yo pongo X positivo, X negativo. Y positivo y negativo da el mismo valor acá arriba. ¿Qué nos dice eso? Que la curva es simétrica respecto de ambos ejes y con respecto al origen. Esta curva, porque estamos con el centro en el origen, ¿sí? Entonces es simétrica respecto del eje X, respecto del eje Y, y por lo tanto respecto del origen. ¿Qué es la excentricidad? La excentricidad es una medida que también a veces algunos autores usan, no es necesario para nosotros, para clasificar las cónicas, ¿sí? Se define como el cociente entre C y A, la razón entre C y A, o sea, entre la mitad de la medida focal y la mitad del eje mayor. En la elipse, por lo que vimos hoy al principio, la relación era A menor que C, o sea, C menor que A, y si hago el cociente entre un número menor que otro, me da menor que 1. Entonces, en la elipse, la excentricidad es menor que 1. Esa es la característica de la elipse. ¿Estamos? Hola. ¿Y para qué nos sirve eso, profe? Y porque si un día le dicen, tengo una figura geométrica cuya excentricidad es menor que 1, ¿qué es? Una elipse. ¿Sí? Pueden llegar a necesitar. Nosotros tenemos que estudiar todas las curvas para cuando las necesitemos. No sabemos todos los problemas acá que van a ir apareciendo en su vida profesional. Por eso la formación general es así, ¿viste? General, amplia. Después los problemas particulares les hacen redefinir todo lo que estudiaron y resignificar. Ah, para esto no servía. A lo mejor una vez en tu vida lo uses, pero tenés que saberlo. O por lo menos escucharlo alguna vez. Dependiendo a qué se dediquen después. ¿Saben que algo cuando está excéntrico qué es? Es simétrico. No, Se tiene. no. Algo Excéntrico. excéntrico es cuando está fuera del centro. ¿Vieron cuando la rueda está, las ruedas están mal? El eje no coincide con el que tiene que coincidir, digamos. El eje de rotación no coincide con el centro de la circunferencia. Eso, por ejemplo, es algo excéntrico. ¿Y cómo va a ser el movimiento? Todo irregular. Cuando, vean, no se me ocurre ahora el ejemplo. Bueno. Ustedes piénsenlo y me Sí, traen puede para ser también con las bases en la construcción. Hay excéntrica y concéntrica. Ah, exacto. Incéntrica. Bien. Estamos estudiando la curva. Primero vamos a repasar lo que hicimos hoy, porque no sé si voy a adelantarme mucho, porque después todo se atrasa. La verdad no sé qué tanto hablan. Terminamos lo de la parábola, cómo reconocerla y como todas estas cosas que estudiamos de la parábola, ahora estamos estudiando con la elipse. Hasta ahora estudiamos solamente una elipse cuyo centro es el origen. En la parábola era el vértice en el origen, ¿sí? Ahora estamos estudiando con el centro en el origen. Dentro de esa elipse cuya ecuación canónica es esta, x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, que tiene el centro el origen, estudiamos que esta medida era 2 veces a, el eje mayor, la longitud del eje mayor, esta medida era 2 veces b, el eje menor, y luego acá en el medio, la distancia focal, 2c. Que como a es mayor que c, c es menor que a, en la elipse la excentricidad es menor que 1. ¿Dónde está definida la elipse? Recuerdan que cuando estudiamos la zona de existencia de la parábola vimos que si tenía la ecuación y cuadrado igual a 2px, existía ¿dónde? Para los x mayores o iguales que 0 y acá no. Ahora, ¿dónde nos va a aparecer nuestra elipse? ¿Dónde es posible que aparezca la gráfica de la elipse? O sea, ¿dónde existe? ¿Cómo hacemos eso? Como hicimos hoy, despejamos una variable en función de la otra.
Tengo la ecuación canónica, despejo y. Para despejar y, paso esto restando al otro lado, saco denominador común a cuadrado, y paso b cuadrado multiplicando al otro lado. Me queda esto. Desde lo cual, a lo cual yo le voy a pasar el cuadrado como raíz. ¿Sí? Paso cuadrado como raíz. Reparto esta raíz, se va a simplificar con b y con a y le va a quedar solo a esto. ¿Cuándo va a tener representación real esto? ¿Cuándo va a existir para representar esto que es la ecuación explícita de la elipse? ¿Cuándo va a existir esto? Cuando este que sea ¿cómo? Cuando esa resta sea ahí. Mayor o igual que 0, porque si no, no se puede calcular la raíz. Y para que esa resta sea mayor o igual que 0, módulo de x tiene que ser menor o igual que a. O sea, x estar entre menos a y a. Ya sabemos que, y eso es una obviedad, ¿no es cierto? ¿Dónde va a estar entre menos a y a? Pero lo estamos mostrando analíticamente. Análogamente, si despejamos x, llegamos a que y tiene que estar entre menos b y b. Y entonces, la curva tiene que estar acá adentro. No puede estar acá afuera donde está rayado. La elipse va a estar siempre entre menos a y a, entre menos b y b. ¿Se entiende esto o no? Más o menos. Sí, profe, se entiende. Es como contracturada con dolor de cabeza, entonces estoy medio nava. Último tema porque me van a odiar. A ver qué viene después, lado recto. Ahí los ejemplos. Vamos a hacer lado recto y los ejemplos. De vuelta, lado recto, que es lo mismo que hicimos hoy. Es una cuerda que pasa por el foco perpendicular al eje focal. Y también sabemos, como en la parábola, que como la curva es simétrica respecto del eje X, si existe un P sobre el foco de coordenadas CI, un P1, va a existir un P2. Acá en el dibujo van a ver mejor. Tengo la elipse. Con la ecuación de la elipse yo hallo A1, A2, B1, B2, F1, F2. Dijimos que el lado recto es una cuerda, o sea, un segmento que corta la curva en dos puntos, que pasa por el foco perpendicular al lado focal. Todo este segmento es el lado recto. ¿Sí? No solamente ese pedacito, pero parece que fuera ese pedacito. Todo ese segmento es el lado recto. Lo que dice en el párrafo anterior es que si existe P sub 1 arriba del foco, perteneciente a la elipse, como es simétrica respecto del eje X, va a existir P sub 2 con la misma coordenada X, pero con altura menos Y. Si este tiene ordenada Y, este va a tener ordenada menos Y. Si existe P sub 1, va a existir P sub 2. Y el lado recto va a ser el módulo de P sub 1, P sub 2. P sub 1, P sub 2, ¿qué coordenadas tiene? ¿Qué componentes tiene? Las de P sub 2 menos las de P sub 1. C menos C, 0. I menos menos I, o menos I menos I, menos 2I. O 2I, lo mismo. Por lo tanto, el módulo de P sub 1, P sub 2 va a ser igual a 2I. O sea, el segmento P sub 1, P sub 2. Fíjense acá una cosa. ¿Me están siguiendo? Sí. ¿Por qué acá yo digo que esto es el módulo y esto no le pongo la flechita ni nada? A ver. Porque si yo pongo vector igual a esto, es algo que está mal. El módulo del vector es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. ¿Está claro? ¿Y por qué acá no le pongo esto? Porque esto es segmento P sub 1, P sub 2. Segmento.
que en este caso es igual al módulo del vector P sub 1, P sub 2. ¿Vieron la importancia de los símbolos? Bueno, el lado recto entonces, ¿qué nos queda? Que va a ser igual a 2i. Pero ¿cuánto mide i a la altura del foco? Bueno, yo voy a usar la ecuación explícita que obtuve antes, para hallar cuánto vale i cuando x vale c. La ecuación explícita que obtuve antes es que i es igual a, en realidad, más menos b sobre a por la raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado. Yo estoy preguntándome, sé que geométricamente el lado recto va a ser 2 veces la altura esta. Pero ¿cuánto vale la altura esta? Reemplazo x por c en la ecuación explícita. Y me queda esto. Pero tienen que recordar que según la relación que hicimos hoy, en la elipse se verifica que a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. O sea, que a cuadrado menos c cuadrado es igual a b cuadrado. Por lo tanto, esto que queda acá me queda igual a b cuadrado. Simplificando, me queda b por b sobre a. Conclusión. Si i es igual a b cuadrado sobre a, el lado recto va a ser 2i, o sea, 2b cuadrado sobre a. Por lo tanto, el lado recto en la elipse mide 2b cuadrado sobre a. ¿Cuánto valía en la parábola? ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Están? No, profe. El lado recto en la parábola valía 2p. El lado recto en la elipse mide 2b cuadrado sobre a. ¿Para qué nos va a servir? Para graficar rapidísimo ahora, como vamos a hacer en el ejemplo. Y acá está lo que preguntaba el compañero hoy. Si los focos de la elipse están sobre el eje Y, o sea, si es más alargada en forma vertical, es lo que les decía hoy. A cuadrado, que siempre es el mayor, va a dividir a Y. ¿Está? A cuadrado es el que me da el eje mayor. Y sobre el eje mayor están los focos. Si está dividiendo X, va a ser alargada sobre el eje X. Si está dividiendo ahí, va a ser alargada sobre el eje Y. Y ahí tenemos ejemplos. Pero estos ejemplos ya medio que hicimos. Tengo esto, esta elipse. Saco los extremos, A1, A2, mayores, los vértices menores. Luego saco el foco, los focos. ¿Y aquí qué me faltaría? Para ayudarme a graficar. Lado recto. Claro. En las dos elipses, porque están cambiadas nomás, son la misma. El eje, longitud del eje mayor, 2A, o sea 10. Longitud del eje menor, 2B, o sea B3, 6. Eje focal, longitud del eje focal, eso está después. De acá, la medida entre la distancia entre los focos, 8. ¿Qué me falta? Vamos a hacer el lado recto y lo vamos a graficar. El lado recto es 2b cuadrado sobre a, o sea, 2 por 3 al cuadrado sobre 5. ¿Cuánto me da? 18 dividido 5. A ver. 3,6. El lado recto me da 3,6. ¿Cómo se hace entonces para marcar el lado recto? Desde el foco, en este caso la mitad de 3,6 es 1,8 para acá, 1,8 para acá. Y ahí obtengo este punto y este punto. Lo mismo de este lado. 1,8 para abajo, 1,8 para arriba. Obtengo estos puntos y eso me ayuda a graficar.
¿Sí? Hola. Sí, profe. Sí, profe. Acá está la misma elipse. O sea, la misma forma, pero como tiene al revés, tiene el valor más grande, que siempre es A. En la elipse, ojo porque la hipérbola va a ser diferente. En la elipse, el denominador más grande corresponde al eje mayor, es A. O sea, el eje mayor está sobre I. Acá lo mismo, pero está invertida, está rotada. Por eso dice acá, bueno, acá en los dos, hizo las cuentas para las dos. En las dos, la longitud del eje mayor es 10, del menor es de 8, 6. En las dos, el lado recto mide 18 quintos y en las dos la excentricidad comprobamos que es menor que 1. Acá el lado recto va a ser perpendicular al eje focal, o sea, medido para allá y para allá. Medido para allá y para allá. ¿Estamos? Profe, ¿Eh? por favor, ¿puede explicar lo de excentricidad ahí? Porque no me quedó muy claro a mí. Se Puede ser. verifica nomás, se verifica que la excentricidad es menor que 1. Se hace la medida de C, que es 4 sobre la medida de A. Eso sucede sí o sí en las elipses, ¿está? Lo No, profe. verifico. ¿Entendés? Solamente lo verificamos. Porque eso es una característica de la elipse. Una pregunta. En la circunferencia vale 0. Y se van separando los focos, y mientras el foco sea menor que, la distancia de foco sea menor que A, es una elipse. Y si se separan los focos, es como que las ramas después se van a abrir así. Y cuando el foco pase este vértice, estas ramas se van a separar y se van a transformar en una hipérbola. Profesora, ¿Sí? Apenas te escucho, Javier. ¿cuándo va a estar esto en el aula? Todo esto hacemos Ya lo voy a poner ahora cuando salgo. para poder imprimir. Ya hago eso. Disculpen. Ahí el compañero pasó por el chat, ¿eh? No sé si viste. Pasó el apunte por el chat uno de los compañeros al principio de la hora. Capaz no te diste cuenta. Pero ya está en el chat. ¿Vos lo viste o entraste más tarde? No entré a la hora, pero no vi. Recién estoy viendo. 7:39 puso Almirón Gabriel. Fíjate en el chat. Sí, así la encontré. ¿Está? Sí, gracias. No, de nada, de nada. Bueno, chicos. Eso es todo, demasiado ya. No los quiero torturar más. ¿Estamos o no? Sí, profe. Profe. Bueno. Nos vemos el viernes. Estuve revisando las fechas y el